Lo que estuvimos viendo, el último encuentro que tuvimos, la semana pasada nos dedicamos más que nada a trabajar sobre derivadas de campos. ¿Bien? En general, como tema más amplio. Y trabajamos particularmente, lo que propusimos primero es que había una dificultad en las derivadas de los campos escalares que venía dada por su definición. Como la derivada de la definición de derivada aparece un límite. El límite en los campos, o sea, cuando trabajábamos en R2, tenía una mayor complejidad por el hecho de que si nos teníamos que acercar a un punto en el plano, en R2, nos podíamos acercar de diferentes direcciones. Cosa que no pasaba en R1. Si yo estaba en los reales y me acercara al valor 3, podía hacerlo por los más grandes de 3, por los más chicos de 3, pero siempre en una misma dirección, que sería la del eje real. En R2, si yo tengo un punto, no sé, el 4, 7, las formas que tengo de acercarme a ese punto son infinitas. Hay diferentes direcciones que yo me puedo acercar. Y esa problemática del límite también se ve en la derivada, ¿no? Como la derivada en definitiva es un límite, teníamos que ver no solo en qué punto trabajar, no solo cuál es el campo del que quiero derivar, sino también en qué dirección me voy a acercar. Lo que empezamos a ver la semana pasada es que cuando las direcciones en que nos acercábamos eran la de los versores I o J, es decir, moviéndonos por X o moviéndonos por Y, dicho de otra manera, moviéndonos por una de las variables y dejando la otra constante, la derivación no se volvía tan compleja. Bien, podíamos plantear las derivadas parciales, así se llamaban, que la definición era relativamente sencilla, que la regla de cálculo era relativamente sencilla, porque podíamos derivar pensando una de las variables como constante y derivando todo el resto, y lo podíamos interpretar también. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Lo que dijimos es, bueno, pero si yo tengo un problema como este que teníamos acá, ¿se acuerdan que era el de una cochinilla que tenía que escapar, que la quería matar? Y sabíamos que eso iba a suceder, o sea, iba a moverse hacia donde la concentración de gas disminuía al máximo. Nosotros dijimos, bueno, si sabemos calcular las derivadas parciales, que lo sabíamos hacer a partir de la ley, podemos ver qué tan rápidamente disminuye la concentración si me muevo hacia allá, o qué tan rápidamente me disminuye si me muevo hacia allá, ¿no? Pero todas las otras direcciones posibles, donde ambas variables cambian, no solamente una, no teníamos idea. Ya no sabíamos cómo hacerlo. Y ahí todo lo que habíamos aprendido de las derivadas parciales mucho no nos servía, porque lo fácil que tienen las derivadas parciales es que matamos a una de las variables, trabajamos con respecto a la otra. Acá si las dos están variando, problemas. ¿Bien? No sabemos cómo hacerlo, porque al fin y al cabo me siguen quedando las dos variables y no sé cómo derivar con dos variables. Entonces, lo que empezamos a ver rápidamente, lo voy a repasar, era intentar llegar a una expresión, una forma de derivar un campo, un punto, siguiendo una dirección, lo mismo que veníamos haciendo, pero con la condición ahora de que esa dirección no fije ninguna de las variables. Bien, ambas se muevan. Dicho de otra manera, el caso más genérico de derivada para un campo en un punto. Y habíamos empezado a trabajar con este grafiquito que intenta ser un gráfico genérico, ¿no? Esquemático. Teníamos la superficie, ¿sí? Que era la gráfica del campo, F. Teníamos un punto en el dominio de ese campo, que le llamábamos punto fijo, es el punto donde queremos derivar, que tiene coordenadas x0 y 0, ¿no? Es este punto que tiene acá. Podíamos a ese punto, si lo reemplazábamos en la ley del campo, encontrar su z, su imagen, ¿bien? Por lo tanto, elevábamos ese punto hasta acá, ¿no? Hasta la z que encontramos, y obviamente este punto que encontrábamos ahí formaba parte, pertenecía al gráfico, ¿no? Pertenecía a ese que parece un paraboloide. Entonces, nuestra idea es derivar a ese campo en ese punto. ¿Bien? Ahora,
Para eso nos tenemos que acercar a ese punto y calcular el límite de los deltas, lo mismo que estuvimos planteando siempre que hicimos una derivada. Pero ahora fíjense que nos vamos a acercar a ese punto, usando otro punto, que es ese que está ahí, pero fíjense que nos vamos a acercar variando x y variando y, es decir, no manteniendo una de ellas fija ni la otra, sino como de manera oblicua, ¿no? Que ambas cambien. Ese va a ser nuestro objetivo del día de la fecha. Fíjense que este punto es un punto móvil, es decir, este punto no es que está ahí siempre, va a empezar a moverse y acercarse tanto como yo quiera, sin llegar nunca a el punto fijo. ¿Bien? Entonces tiene sus coordenadas x, y, que son variables ahora, no son constantes, ¿no? Tenemos la x ahí, la y ahí. Obviamente tiene también, si a esas dos coordenadas la usamos para calcular su z, va a aparecer un z, que va a ser su altura, y ese punto que está acá también va a pertenecer al gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es calcular la derivada de ese campo en este punto cuando este punto rojo se acerque tanto como yo quiera y quede a una distancia infinitesimalmente pequeña de el violeta. Bien, esa es la derivada que queremos calcular. Entonces, lo que empezamos a ver es, de acá también, leer otras informaciones que nos pueden ser útiles. Dijimos, esta diferencia entre el x móvil y el x donde yo quiero calcular la derivada, el x0, se llama delta x, ¿no? Es la diferencia en los x. También vamos a poder encontrar un delta y vamos a poder encontrar un delta z. ¿Bien? Lo que estuvimos viendo el otro día es, si este punto se acerca tanto como yo quiera a este, ¿qué va a pasar con esos deltas? Se van a achicar, ¿bien? Van a tender a desaparecer. ¿De acuerdo? Si el punto móvil se acerca tanto como yo quiera al fijo, las distancias en x, en y y en z entre esos puntos van a desaparecer. ¿De acuerdo? O van a tender a desaparecer. Y además, lo que aparece, que lo vamos a usar mucho ahora, es a este pequeño señor que está ahí, que es el vector u. ¿Qué es el vector u? Es un vector que une los dos puntos. Es el que me indica cuál es la dirección en la que ese punto se acerca al otro. ¿Se ve? O sea, yo tengo mi punto fijo, supongan que este es el plano XY. Tengo el punto fijo acá, el punto U acá. Este punto móvil no se puede acercar haciendo cualquier cosa. Se va a acercar siguiendo una trayectoria rectilínea. A mí lo que me interesa de esa trayectoria es la dirección. Es decir, si se acerca así, si se acerca así, así, así. ¿De acuerdo? Esa dirección, quien me la da es ese vector U. ¿De acuerdo? Es ese vector que lo puedo pensar uniendo esos dos puntos. O que va de un punto al otro. Que es, en cualquiera de los sentidos. A mí lo que me interesa de ese vector es la dirección. ¿De acuerdo? O sea, la recta que lo incluye. Y lo tenemos ahí graficado. Ahí está graficado desde el violeta hacia el rojo. Podría ser al revés, no importa. Bien. Entonces, nosotros habíamos planteado, ya en la clase pasada, 2 clases anteriores, que una idea intuitiva de derivada para un campo sería esto, ¿no? El límite del delta z, del cambio de la variable dependiente, sobre el cambio de las variables independientes, delta xy, cuando esa delta xy tendía a 0. Nuestro problema era qué corno es ese delta xy, ¿no? ¿A qué le llamamos delta xy? El delta z lo podemos pensar, hasta, miren, lo tenemos graficado. ¿Bien? Pero el delta xy no sabemos qué es. ¿Es el producto de esto por esto? ¿Es la suma? ¿Es un número que viene combinando este delta x con este delta y, combinándolo cómo? ¿Mm? ¿Pueden ser las componentes del vector? Sí, también. A lo que voy es, esto que está acá abajo lo que tiene que representar es cómo están cambiando x e y al mismo tiempo, en paralelo. ¿Cómo? No sé. Pero tiene que representar eso. Entonces, vimos también que ese u, ese vector u, yo podía pensarlo usando los deltas. Fíjense que ese vector u tiene componente en x delta x
¿bien? Y componente ni delta i. O sea que ese u yo lo puedo pensar como el vector de componentes delta x delta y. Entonces lo podría usar quizás acá abajo. ¿Sí? Quizás ese delta xy que tengo en el denominador tiene algo que ver con ese u, no lo sé. Y la primera opción que había surgido y se nos había ocurrido era que el delta xy lo pensemos como el módulo del vector. ¿Ok? Es decir, la longitud. Obviamente, si esa longitud tiende a 0, no me queda otra que el delta x y el delta y también lo hagan. ¿Se ve? O sea, por eso esta propuesta. Si el módulo de este vector tiende a 0, significa que este punto se está acercando a este. ¿No? Entonces, si ese punto se está acercando a este, ambos deltas tienden a 0. O sea, este delta xy está tendiendo a 0. Pero habíamos dicho que ahí teníamos un problema al hacerlo así. ¿Bien? O sea, estamos de acuerdo que si el módulo del u tiende a 0, delta x y delta y tiende a 0, pero mi problema es que ahí yo no estoy garantizando que se mantenga la dirección. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Que si mi vector u es este, yo puedo hacer que ese vector tenga un módulo que tienda a 0 haciendo esto, por ejemplo. ¿Bien? Ahí su módulo está tendiendo a 0, pero fíjense que la dirección está cambiando. Y yo no puedo permitir eso. Yo necesito calcular la derivada direccional en fija esa dirección inicial. ¿De acuerdo? Para mí la dirección es fundamental, porque sé que si la calculo en esa dirección o la calculo en otra, el resultado puede dar distinto. Y yo no quiero diferentes resultados, yo quiero este resultado, el que estoy buscando. Perfecto. Eso vamos a hacer. ¿Hasta ahí estamos? Por eso no podemos usar directamente el módulo. Entonces, lo que tenemos que buscar es una estrategia parecida a esa, es decir, una estrategia que haga que el módulo del vector tiende a 0, eso nos gusta que pase, pero al mismo tiempo manteniendo, protegiendo esa dirección. Miren cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a encontrar es a u sub 0, el versor asociado a u. ¿Recuerdan? Esto ustedes lo hacían en Matemática 1. Que era, teníamos un vector cualquiera, no sé, el 4 menos 30, y ustedes buscaban su versor asociado. Es decir, otro vector que tenga la misma dirección y sentido, pero que tenga módulo 1. Bien, por eso era un versor. ¿Cómo lo hacían? Buscaban el módulo y dividían las componentes por ese módulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a buscar ahora. En vez de trabajar con el u, cualquiera sea ese u, vamos a trabajar con el u sub 0. Ya sabemos de ese u sub 0 que va a tener módulo 1, pero lo más importante es que va a mantener la dirección. ¿De acuerdo? O sea, si el u está ahí, lo puedo intentar dibujar. Si ese es el u, el u sub 0, voy a cambiar de color porque no lo van a ver, va a ser otro vector paralelo a ese, con un distinto módulo probablemente, ¿sí? Porque el módulo ahora va a ser de 1. Bien. Pero lo importante es que va a ser paralelo. Es decir, no va a ir desde el punto violeta al punto rojo. ¿Estamos de acuerdo? Quizás no vaya desde el punto violeta al rojo. Pero lo que sí me va a indicar va a ser la dirección. Bien. Entonces, lo voy a hacer acá arriba así después no nos perdemos. Si U es paralelo al U sub 0, ¿cuál era la condición de paralelismo en vectores? ¿Qué significaba eso algebraicamente? Bien. Que yo puedo pensar a uno de ellos como el otro por un número, ¿de acuerdo? Por una constante. Esa constante ahora le vamos a llamar lambda. Bien, ustedes a veces le llamaban k, a veces le llamaban alfa, dependiendo del caso. Acá ya le voy a poner la nomenclatura que vamos a usar, lambda.
¿De acuerdo? Bien. Creo que por ahora está ahí. Entonces, fíjense que, bueno, si yo quiero que U tienda a desaparecer, pero manteniendo la dirección, ¿sí? Es decir, que el módulo de U tienda a 0, pero con la condición de que siempre mantenga la condición, yo lo que puedo pedir es que lambda tienda a 0. Bien, fíjense, lambda es el número por el cual tengo que multiplicar al U sub 0 para obtener U. Entonces, si yo acá voy a trabajar con algo. Este es mi U sub 0, que tiene módulo 1. Si lambda vale 3, U tiene la misma dirección y el mismo sentido que este, pero 3 veces más grande, ¿no? Ahora, si lambda vale 1,5, va a tener la misma dirección y sentido, pero 1,5 veces más grande. Si vale 1, voy a estar acá. Si vale 0,5, voy a estar acá. ¿De acuerdo? 0,2, 0,1. Fíjense que yo voy haciendo que mi vector U vaya disminuyendo en módulo, que es lo que yo estoy buscando, pero además todos esos vectores son paralelos. O sea, mantienen esta dirección. No me apareció un vector acá. ¿De acuerdo? Todos son paralelos al versor U sub 0. Entonces, si yo lo que pido es que lambda, que es un número, tienda a 0, yo lo que voy a hacer es dos cosas. Que el punto rojo se acerque al punto violeta y además que lo haga siguiendo siempre la misma dirección, que es lo que yo quería. ¿Se ve? ¿Entienden cuál es la técnica? ¿Y cuál es la diferencia con la otra estrategia? Si yo solo pido que el módulo se disminuya, no estoy fijando la dirección. En cambio, si lo hago así, sí estoy fijando la dirección. Entonces, en definitiva, yo lo que puedo hacer para que el punto P, ¿no? Este es el P0, ¿no? Para que el punto P tienda al P0, o, dicho de otra manera, para que el módulo de U tienda a 0, que es lo mismo decir que delta X y delta Y ambos tiendan a 0, y todo esto sucede con la misma dirección, ¿no? Igual dirección. Todo esto lo puedo lograr haciendo que lambda tienda a 0. ¿Ok? Todas esas condiciones que puse ahí arriba, que eran cosas que yo estaba buscando, lo puedo lograr haciendo que ese lambda por el cual yo multiplico al versor para llegar al vector U se haga tan chiquita como quiera. ¿De acuerdo? Fíjense también, otra cosa, que acá no lo nombré. Bueno, primero, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Algo que ustedes dicen, no sé si entendí del todo esto. Bien. Fíjense que ese lambda es real. En realidad debería decir real menos el 0. No puedes, si es 0, básicamente el versor U termina siendo un punto. No es lo que yo quiero, ¿no? Tiene que seguir siendo un vector. Debería ser real menos el 0. Pero fíjense que también puede ser negativo. ¿Qué significaría eso? Si yo acá tengo el U sub 0 y uso un lambda negativo, ¿dónde me quedaría el vector U? Para el otro lado, ¿no? En el sentido opuesto. Entonces, hacer eso que lambda tienda a 0, no solo me permite acercarme así, sino también me permite acercarme así. ¿Bien? En la misma dirección, pero de los dos lados. Que es algo que también busco. O sea, yo busco mantener la dirección, no el sentido. ¿Bien? Solamente que ahí lo que vamos a hacer es, después ya lo vamos a trabajar, es definir, ¿bien? Dependiendo del U que yo tenga, si ese lambda va a ser positivo me estoy acercando así, y si es negativo me estoy acercando así, para poder encontrar esas dos derivadas. ¿Bien? Ya lo veremos. Pero a lo que voy es que este cálculo me permite trabajar con la misma dirección en ambos sentidos. Bien.
Entonces, fíjense, por un lado, que el módulo del vector u va a ser el módulo, o sea, u es lambda por u0, ¿no? Entonces, el módulo de u es el módulo de lambda por u0. Es lo mismo. El módulo de un producto o valor absoluto, dependiendo de cómo lo veamos, cumple la propiedad que es distributivo, entre comillas, con respecto al producto. O sea, yo puedo pensar que el módulo de lambda por u0 es igual al valor absoluto de lambda por el módulo de u0. ¿Y ahí cuánto vale el módulo de u0? 1, porque es un versor. ¿Ven? Entonces, esto vale 1 y me queda el valor absoluto de lambda. O sea, fíjense que el módulo de el u, que era algo que nosotros ya queríamos usar antes, ahora es lambda directamente. Mejor dicho, es el valor absoluto de lambda. O sea, pedir que lambda tienda a 0 también es pedir que el módulo de ese vector tienda a 0. O sea, lo que queríamos hacer antes, ahora lo estamos haciendo. Pero además le incorporamos que se mantenga la dirección. Entonces, básicamente, yo lo que puedo hacer directamente es pensar en delta xy que tengo ahí, ¿bien? Es algo que combine delta x con delta y, que antes nosotros habíamos dicho, y podemos usar el módulo del vector, bueno, ahora vamos a usar lambda. O sea, ese delta xy que tengo ahí abajo, tranquilamente yo lo puedo pensar como lambda. ¿Por qué? Porque lambda, en definitiva, lo que me representa es el módulo del vector. Por lo tanto, está relacionando delta x con delta y. Bien, es el término que me permite pensar qué le está pasando tanto al cambio en x como al cambio en y. ¿Quién es lambda? El número al cual yo tengo que multiplicar el versor u sub 0 para encontrar el vector u. Bien. Entonces, ahí hay un resumen de lo que llegamos hasta ahora, ¿no? El vector u tiene sus componentes delta x y delta y. Y este delta xy que necesitamos en la definición lo podemos pensar como lambda. Bien, hasta ahí habíamos llegado hasta ahora. Entonces, fíjense, al vector u, este que tengo acá, el vector, el original, el que planteamos al principio, nosotros dijimos que sus componentes eran delta x y delta y, ¿no? Tenemos lambda, que es un número real, y tenemos u sub 0, el versor. ¿Bien? Ese versor va a tener sus propias componentes, que obviamente no necesariamente tienen que ser delta x y delta y. Bien, ¿se acuerdan que lo habíamos dibujado ahí? Va a tener una cierta componente en x, una cierta componente en y. No sabemos cuáles son. Sí, o sea, es este dividido su módulo, ¿no? Pero va a tener, a lo que voy es que no van a tener las mismas componentes que el u, va a ser otras componentes distintas. ¿Ok? A esas componentes del versor asociado le vamos a llamar por ahora ux, uy. ¿Sí? De manera muy vaga. Es como, bueno, ux va a ser la componente en x del versor asociado. Y ui va a ser la componente en y del versor asociado. La podemos calcular, pero le vamos a poner ese nombre por ahora. Pero ahora fíjense que si yo lo planteo por componentes, puedo igualar componente a componente. O sea, ¿a qué va a ser igual delta x siguiendo esta igualdad? ¿Cómo puedo hallar delta x? Claro, este lambda yo lo que podría hacer es multiplicarlo en las dos componentes, porque es un número. Entonces, delta x va a ser igual a lambda por ux. Y delta y va a ser a lambda por ui. Bien, que eso debe estar escrito ahí. ¿Esto qué quiere decir? Para que no nos mareemos con los símbolos, con lo simbólico. Básicamente lo que quiere decir esto es que yo puedo pensar que el vector u, todo el vector u, es el versor multiplicado por un lambda. ¿Bien? Pero también lo puedo pensar por por componentes. Que la componente en x del vector u, o sea, si acá tengo el vector u sería esto, sería la componente en x del versor por el lambda. Y la componente en y es la componente en y del versor por el lambda. O sea, ese lambda es como una proporcionalidad entre vector o entre sus componentes, entre u cerito y u. ¿De acuerdo?
Claro, sí. Lo puedo pensar en función de lambda. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Quédense con esto que lo vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya con todo esto, bien, vamos a escribir todo lo que tenemos hasta ahora como insumo. Tenemos que el delta xy, que aparece en la definición, ¿qué está pasando en la facultad hoy? No tengo idea. La están desmantelando. El delta xy lo vamos a pensar como lambda. El delta x va a ser lambda por u sub x, que u sub x es la componente en x del versor. Delta y es lambda por u sub y. Y creo que nada más, por ahora. Bien, entonces fíjense que ahora todos los deltas, el delta xy, el delta x y el delta y, me quedan en función de lambda. Y eso me gusta. Bien. Vamos a intentar encontrar una expresión fácil para la derivada. Bien. Dijimos que vamos a empezar desde ahí. Nuestro problema ahí era ese delta xy, que ahora ya eso lo resolvimos. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en vez de escribir delta xy, pongo lambda y hago que lambda tienda a 0. Hasta ahí era lo que vimos recién. En vez de trabajar con el vector u, yo lo que hago es pensarlo como lambda por el versor y pedir que ese lambda tienda a 0. Va a ser que ese vector tienda al vector nulo siguiendo esa dirección, que es lo que estábamos buscando. El delta z lo podemos pensar como z menos z0, ¿no? El delta z está acá. Sería z, el z móvil, menos el z fijo, ¿no? Entonces lo puedo escribir como z menos z0. ¿Cómo podrían ustedes entonces calcular z, por ejemplo, o z0? A ver, ¿cómo podríamos calcular z0? ¿De qué otra forma podríamos expresar z0? Fíjense que hasta ahora nosotros estuvimos trabajando siempre en xy, nunca había aparecido z. Entonces nos conviene seguir trabajando en xy. ¿Cómo podríamos escribir z0 en función de algo que esté acá en xy, en el plano xy? ¿Quién es z0? Bien, perfecto. Ambas formas son válidas de verlo. Yo lo puedo ver desde la geometría y pensarlo como, bueno, acá tengo la altura de un triángulo, lo puedo ver así, o lo puedo ver desde el cálculo. Es la imagen de este punto con el campo. ¿De acuerdo? O sea, yo si conozco el punto x0 y 0 y conozco la ley del campo, si aplico el campo en ese punto, voy a encontrar z0. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál vamos a usar? Esa segunda. Pero, ¿por qué no? Simplemente. ¿Bien? Entonces, en vez de escribir z0, lo escribo como la imagen del punto x0 y 0. Y en vez de escribir z, lo escribo como la imagen del punto xy, de este, móvil. Obviamente, a medida que este se va acercando para allá, la imagen va a ir subiendo y llegando hasta la de z0. ¿Bien? Ahora, fíjense, eso no sé por qué no está. Ah, bueno, acá falta una parte. En vez de escribir f en x y f en y, o sea, f en x y, mejor dicho, en vez de escribir x, a x, la coordenada x del punto móvil, la voy a pensar como x0 más delta x. Bien, algo que ya hacíamos en las derivadas tradicionales. Entonces, en vez de escribir x, pongo x0 más delta x. Y en vez de escribir y, pongo y0 más delta y. Ahí lo que falta, que no se puede estar tapado, es menos f en x0 y 0. Y esto divide todo. Ahí. Entonces, fíjense como esta derivada bebé que tenemos ahí arriba, muy tierna y chiquita, ahora ya se está volviendo un poco monstruosa, ¿no? Pero
si ven acá, hagamos este análisis. De todas estas letras y cosas que tenemos acá, ¿cuáles conocemos y cuáles no conocemos? ¿Sí? Nosotros para derivar lo que nos dicen es, bueno, tenés que derivar tal campo y nos dan la ley del campo. En tal punto y nos dan el punto. Y en tal dirección. Y nos dan, por ejemplo, el vector u. ¿De acuerdo? ¿Cuál, entonces, de todas estas cosas que tenemos acá, sabemos o no sabemos? Bien, la ley la tenemos. Así que f, acá, que aparece, ya lo sabemos, ¿no? Es un dato que nos dan. Bien. X0 y 0 lo sabemos. Son las coordenadas del punto donde queremos derivar. Así que X0 acá, Y0 acá, X0 acá e Y0 acá lo conocemos. Lambda sabemos cuánto vale. Tiende a 0. Pero no es un valor. Bien, es una variable. Y nos quedan el delta X y el delta Y. Bien. Que eso no sabemos cuánto valen. Pero fíjense que nosotros ya demostramos que lo podemos pensar como lambda por Ux y Ui. Ux y Ui son las componentes del vector, del versor. Eso sí nos los dan como dato. ¿De acuerdo? Entonces nos conviene, en vez de escribir delta X, escribir esto. Bueno, tenemos un problema de PowerPoint. Esto es por UI menos fx0 y 0. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, tenemos f, lo conocemos, acá y acá. X0 y 0 los conocemos, ambos. Nos lo da el problema. Ux y Ui también nos da el problema. Es un dato que nos da para saber la dirección en que nos estamos moviendo. ¿A quién no conocemos? A lambda, pero lambda es el que está tendiendo a 0. O sea, ahí vamos a tener que resolver el límite para sacarnos de encima el lambda. ¿Bien? Todo lo demás lo conocemos. Entonces hemos llegado a la definición de derivada. ¿Bien? Eso es lo que acabamos de mostrar ahí, que está acá bien escrito. Es lo que definimos como derivada de un campo. ¿Sí? Y le llamamos, como necesitamos una dirección dada por el vector u para calcularla, derivada direccional. Entonces, definimos como derivada direccional del campo f en el punto x0 y 0 y en dirección del versor ux ui a este límite. Que parece monstruoso, lo sé, pero fíjense que todo lo que está en colores acá son datos. ¿De acuerdo? F es dato, X0 y 0 son datos, UX, UI son datos. O sea, esos son numeritos o expresiones que voy a tener que poner ahí, pero no tengo que averiguar ni se me complica la vida. Lo único que no conozco y que tengo que ver, que tengo que trabajar, es el lambda, que nosotros dijimos que ese lambda tiene que tender a 0. ¿De acuerdo? Si este límite existe, lo que vamos a encontrar es lo que se llama derivada. Va a ser un número que lo vamos a interpretar como siempre. Si es positivo, la función crece siguiendo esa dirección. Si es negativo, decrece. Es la pendiente de una recta tangente. O sea, todo eso ya lo vamos a ver, pero se mantiene. ¿De acuerdo? Yo sé que hasta que no veamos un ejemplo, eh, esto destruye un poco el cerebro. Miren la nomenclatura. ¿Se acuerdan que vimos cómo escribir las derivadas parciales? Que había varias formas, ¿no? Que era como f con el x chiquito abajo, la notación de Leibniz. Bien, bueno. Las derivadas direccionales, por suerte, tienen una sola forma de escribirse. Y es así, siempre. D mayúscula, bien, siempre, al principio. Como subíndice, ¿cuál es el versor o el vector? Se pueden usar cualquiera de los dos. El versor o el vector dirección, bien, por ejemplo, en este caso sería U. Luego, el nombre del campo que estoy derivando, F. Y luego, en qué punto estoy derivando, X0 y 0. Fíjense que todos los datos que yo necesito para calcular la derivada están resumidos acá.
¿no? Yo necesito a f, lo tengo acá. A x0 y 0 lo tengo acá. Y al versor lo tengo acá. Todos los datos que necesito están ahí. ¿Bien? Bueno, llegamos entonces. Bien. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos este campo, ¿no? Que tengo ahí arriba, en este punto, en el 1, 2, en la dirección del vector u, ¿sí? Esto tendría que ir apareciendo de a poco, pero bueno, ya saben que PowerPoint me odia. A mí me podrían calcular, me podrían pedir que calcule, mejor dicho, la derivada de este campo en este punto siguiendo este vector. ¿Bien? Me lo podrían pedir, se los podríamos pedir. Hasta ahora ustedes solamente conocen la definición y lo podrían hacer por definición. Les quedaría un límite que parece terrible con ese lambda, pero van a ver, si lo hacen van a ver que se puede resolver. En este caso porque es un campo sencillo. ¿Bien? Con lo que ya saben de resolver del límite lo pueden resolver. ¿Se lo vamos a pedir por definición? No. Tranquilos. ¿Bien? Pero se podrían hacer. Lo importante ahí es que de todos los datos que ustedes necesitan para la definición, tienen casi todos directamente. O sea, la ley del campo lo tienen, ¿no? Es esta. X0 y 0 lo tienen, son 1 y 2. Pero tienen que estar atentos de que 1 y 1 no son ux y ui. ¿Bien? Las componentes del vector u no son estas que tengo acá. ¿Quiénes eran ux y ui? ¿Las componentes de quién? Del versor asociado. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a tener que hacer es, para el vector u, encontrar su versor asociado. Hallar el módulo y dividir. ¿Ok? Y estas son ux y ui. Eso es importante porque si usan estas, les va a dar un resultado distinto. O sea, no van a encontrar la derivada, van a encontrar otro número. ¿Ok? Y ahora sí, con el campo, con el punto y con estas componentes del versor, pueden hallar, resolver ese límite, hacer que lambda tienda a 0, les va a dar una indeterminación, romper la indeterminación y llegar al resultado final y encontrar la derivada. En este caso, da menos 3 raíz de 2. ¿Qué significa eso? ¿Cómo leo ese menos 3 raíz de 2? ¿Qué información me está dando ese menos 3 raíz de 2? Bien, lo puedo pensar desde lo geométrico, lo puedo pensar desde una interpretación más, no sé, en un problema, por ejemplo. ¿Bien? No me acuerdo cuál empieza con el geométrico. Vamos con el geométrico primero. Desde lo geométrico, ¿cómo interpretábamos a las derivadas? Pendiente de la recta tangente. Acá lo que vamos a encontrar, tenemos que primero encontrar es una recta tangente y ver su pendiente. ¿Qué recta tangente? Bueno, miren. Acá tengo, o sea, lo violeta es la superficie, es el gráfico del campo, ¿no? Hasta ahí ninguna cosa rara. El punto, el x0 y 0 es el 1, 2, que tengo ahí, ¿no? Que acá tengo su punto correspondiente sobre el gráfico. Y yo me estoy moviendo siguiendo al versor u, que el versor u es este, ¿no? O el vector u, si lo quieren pensar como vector, es el 1, 1. Es decir, en esta dirección. X sube 1 y sube 1, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con las derivadas parciales, ¿sí? Teníamos acá la superficie, por ejemplo, y nosotros buscábamos derivada parcial con respecto a x, o sea, x se movía. Entonces, ¿qué hacíamos? Fijábamos y, o sea, nos podíamos mover en x, pero no en y. Aparecía un plano que cortaba, ¿se acuerdan? Con la y fija. Eso generaba una traza, y de esa traza, esa curva, que era la traza, pensábamos su recta tangente, ¿no? Entonces, si acá aparecía una traza que hacía esto y yo estoy trabajando en este punto, la recta tangente sería algo así. ¿De acuerdo? Y después, la pendiente de esa recta tangente era la derivada parcial. Podíamos hacer lo mismo con la derivada parcial con respecto a y. Aparecía un plano así, que pasaba por el punto, ¿sí? O sea, x fija y se puede mover, aparecía una traza, en ese punto aparecía la recta tangente,
y la pendiente de esa recta tangente era la derivada. ¿Se acuerdan? Que lo vimos así. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo tengo mi superficie, tengo mi punto, acá, en el que estoy trabajando, y me estoy moviendo en la dirección del 1, 1. Ya no me muevo con Y fija ni con X fija. Ambas cambian. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a voy a imponer un plano así. ¿De acuerdo? Un plano, como si fuera una pared, pero no paralelo a ninguna de las dos paredes, sino que sea paralelo al vector U. Entonces ahí también se me va a generar una curva. Ya no le puedo decir traza, pero se me va a generar una curva intersección por este punto. La recta tangente, va a existir una recta tangente y la pendiente va a ser la derivada direccional. ¿Bien? Fíjense, es lo que está pasando ahí. Tengo mi punto, mi gráfica, mi vector. ¿Qué hago? Incorporo un plano paralelo al vector U y que pase por ese punto, que es ese celeste que tiene el graficado. Se ve que ese plano celeste, que acá le llama pi, no es ni paralelo al plano XZ, ni paralelo al IZ, ni paralelo al XY. No es paralelo a ninguno de los planos coordenados. ¿De acuerdo? Hay una intersección con la gráfica, que es esa curva que tienen ahí, a la que no puedo llamar traza, que pasa por el punto. Entonces, en ese punto lo que yo puedo pensar es la recta tangente, ¿no? Que es la más parecida a esa curva en ese punto. ¿De acuerdo? La pendiente de esa recta tangente que acabo de ver ahí, si yo me muevo siguiendo al vector U, es esta. Menos 3 raíz de 2. ¿Por qué me dio negativa? Porque si yo desde el punto que estoy avanzo siguiendo el vector U una unidad, o sea, camino una unidad hacia allá, la recta tangente va a bajar, negativo, va a bajar 3 raíz de 2 unidades. ¿Sí? O sea, yo me muevo una unidad para allá y voy a bajar 3 raíz de 2, que es aproximadamente 4,23 unidades hacia abajo. ¿De acuerdo? Si yo estuviera parado en la superficie, en este punto, ¿de acuerdo? Estoy ahí en la montañita y me quiero mover siguiendo el vector U, o sea, en el 1, 1 para allá, lo que voy a tener que hacer es bajar. ¿De acuerdo? No voy a tener que escalar la montañita, voy a tener que bajarla. ¿Cuánto? Aproximadamente 4,32 unidades de altura. Ahora, si mi vector U hubiese sido en sentido opuesto, ¿cuánto me hubiera dado esta derivada? Positiva. ¿Y qué valor? Si en vez de en el 1, 1 trabajo en el menos 1, menos 1. El mismo, o sea, el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado. O sea, a lo que voy es, si yo estoy en este punto y si me muevo para allá, tengo que bajar cada 1, 3. Si me muevo opuesto, cada 1 tengo que subir 3. ¿De acuerdo? Recuerden que la derivada es infinitesimal. Yo estoy hablando en una cercanía muy pequeña del punto. O sea, no es que puedo moverme 12 kilómetros para allá. ¿No? Es moviéndome 2 centímetros bajo 6 si me muevo para allá, y si me muevo para atrás, 2 centímetros subo 6. ¿De acuerdo? Que para que sea una traza, los planos tenían que ser coordenados paralelos a los coordenados. Acá no tenés paralelismo con ninguno. Sí, porque son paralelos entre sí. Es paralelo al vector y al versor al mismo tiempo. ¿Bien? Sí. Ah, es lo mismo. Sí, sí. Ustedes, si el módulo de U es raíz de 2, ¿no? Entonces, el versor U sería
el vector u sobre ese módulo. Pongo para que me sigan todos, ¿no? O sea, sería el 1, 1 dividido raíz de 2. Esto me queda 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ahora, 1 sobre raíz de 2 como número irracional, yo lo que puedo hacer es multiplicarlo por 1 y me va a dar lo mismo. En vez de multiplicarlo por 1, lo multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, que es lo mismo, es 1, ¿no? 1 por raíz de 2 me da raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. O sea, 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Hay, en algún momento, en realidad eso viene de una cuestión tecnológica. En algún momento era mucho más difícil trabajar con calculadoras, cuando trabajábamos con calculadoras bastante primitivas, dividiendo números irracionales que dividiendo por números racionales. Entonces, siempre era mejor que las raíces no queden en el denominador porque daban resultados extraños o con mucho error. Era mejor al número irracional, que ya se podía calcular con mayor exactitud, dividirlo por un número racional. Solo por eso. Ahora pueden usarlo, no hay problema. Sí. Esto es módulo de... Bien. Estamos, entonces, la interpretación geométrica viene de lo que vimos recién. Esa derivada, si existe, es la pendiente de la recta tangente a la curva que obtengo, C, al intersecar la superficie del campo con un plano. ¿Sí? ¿Qué plano? El plano paralelo al U que pasa por el punto. Lo que me interesa de esto es que puedan pensarlo, o sea, que ustedes en la mente puedan imaginar la gráfica del campo, el punto, el plano, la curva, la tangente, ¿bien? Aprovechen para esto usar también GeoGebra y un montón de cosas. O sea, pueden graficarlos, pueden graficar el plano, pueden ver la curva, ¿bien? O sea, pueden jugar, ver que la derivada es la correcta, o sea, aprovechen sus herramientas para hacerlo. Y también lo que uno puede tener, ahí tienen la otra, ¿no? Que si vamos en el sentido opuesto, la derivada cambia de signo. Y lo que tienen, se ve, la segunda interpretación es la interpretación ya no geométrica, sino como razón de cambio. Bien. Entonces, supónganse que este campo F que tenemos acá representa temperatura. Para los diferentes puntos, no uso temperatura porque es un ejemplo bastante clásico. Para los diferentes puntos de coordenada x, y, bien, yo aplico esta ley y obtengo un número que me va a representar la temperatura en ese punto. ¿Cómo interpretarían ustedes este menos 3 raíz de 2? Bueno, yo estoy parado en este punto. Me voy a mover siguiendo la dirección del vector que me indica, ¿no? El 1, 1. O sea, me voy a mover para allá. Y la derivada, si yo me muevo para allá, me dio menos 3 raíz de 2. ¿Cómo interpreto ese número? Sí, esa es la geométrica. Pero yo ahora no quiero que no sea geométrica. Quiero que sea en el problema. Esta es la que vamos a usar. A ver, no le vamos a decir... En general a nosotros no nos interesan mucho las pendientes de rectas porque sí. Bien, si estudias en matemática, bueno, matemática pura, a eso me refiero. Pero probablemente la mayor interpretación que van a usar va a ser esta de abajo. El campo va a representarles algo, por ejemplo, una temperatura, una concentración, lo que sea. Yo me voy a mover en una cierta dirección, cambiando ambas variables al mismo tiempo, y calculo la derivada y me dio esto. ¿Cómo lo pienso? Lo puedo pensar como la pendiente de la recta tangente, pero mucho no me sirve en ese contexto. ¿Bien? Si fuera la temperatura, ¿qué significa la pendiente de la recta tangente para una temperatura? Bien, es una velocidad de cambio de la temperatura. ¿Cómo pienso esa velocidad? Esa menos 3 raíz de 2 como velocidad. Sería que si yo desde acá
tengo mi vector 1, 1 y me desplazo una unidad, por ejemplo, 1 metro hacia allá, la temperatura, las imágenes van a cambiar aproximadamente ese número. ¿De acuerdo? Es decir, en el punto en el que me está indicando, moviéndome en la dirección y sentido del vector U, por cada una unidad que se mueve en las variables independientes, o sea, por ejemplo, en este caso, que son posición, cada 1 metro que me mueva, las dependientes, la dependiente, que sería la temperatura, cambia esto aproximadamente. O sea, baja 3 raíz de 2 grados. ¿Se ve? O sea, eso significa que si yo estoy acá y tengo una cierta temperatura, por ejemplo, 25 grados, me muevo 1 metro siguiendo ese vector y voy a encontrar una temperatura que es aproximadamente 3 raíz de 2 grados menor que 25. ¿Ok? Esa sería un poco la interpretación física de la derivada direccional. La de la derivada es la unidad de la variable dependiente, ¿sí? Viene de acá, perdón que vuelvo para atrás. Viene de acá. Sería la unidad de la variable dependiente, grados, sobre las unidades de las variables independientes, metros. ¿Bien? Sería grados sobre metros. ¿Bien? Acá lo tienen como resumencito, pero lo que me interesa de esto es que lo vayamos aplicando en diferentes circunstancias. La derivada direccional de f en el punto x0 y 0 siguiendo al vector u es la razón de cambio de z por unidad de desplazamiento en dirección y sentido de ese vector u en el punto P, ¿bien? En el x0 y 0. Fíjense que esto es igual a las derivadas, o sea, esta parte es lo mismo que siempre. Tengo que buscar una recta tangente, la pendiente va a ser la derivada. Me muevo una unidad en la variable independiente, bueno, la dependiente se mueve aproximadamente la derivada. ¿Bien? Por cada unidad. Siempre pasa lo mismo. En las derivadas de funciones escalares, en las derivadas parciales, en las derivadas direccionales, siempre es lo mismo. Bien. Y ahora, supongan que yo me voy a mover desde el punto x0 y 0. Ah, lo tengo ahí. Desde el punto x0 y 0, ¿no? Y ahora el vector u es el 1, 0. Bien, ¿quién es este vector? ¿Cómo lo llamo este vector habitualmente? Eso. Y. Bien, sería el versor i, ¿no? Entonces me estoy moviendo siguiendo el versor i. Veamos cómo queda la definición. Esto me daría límite cuando lambda tiende a 0, ¿de quién? F de x0 más lambda por u sub x. ¿Cuánto vale u sub x en este caso? 1. Entonces me quedaría x0 más lambda, ¿no? Y después acá me queda i0 más lambda por u sub i. ¿Cuánto vale u sub i? 0. Entonces, todo este término se va y me queda directamente i sub 0, ¿no? Menos f en x0 i sub 0 sobre lambda. ¿Qué es eso? ¿A qué acabo de llegar? Bien. Esta es la definición de la derivada parcial, de una derivada parcial. Fíjense que tenemos i fija, la i siempre es i sub 0, y la x es la que varía. Acá está fija y acá varía. ¿Se ve? O sea, lo que acabo de encontrar es la definición de derivada parcial. O sea, esto sería en definitiva f sub x. ¿No? Entonces, ¿qué vemos? Que en esta definición que yo tengo acá de las derivadas direccionales, están incluidas la definición de las parciales. O sea, esta es la definición que define a todas las definiciones. Si yo puedo manejar bien esta, ya no hace falta que me acuerde las otras. ¿De acuerdo? Me acuerdo esta, digo, bueno, si me está pidiendo la derivada parcial con respecto a x,
¿cuál es el vector que estoy utilizando? Se mueve en X y no se mueve en Y. Bien, lo reemplazo y obtengo la otra. Si necesito la derivada parcial con respecto a Y, ¿qué versor tendría que usar? El 0,1, ¿no? J. Reemplazo acá y obtendría la otra. ¿Se ve? O sea, las definiciones de derivada parciales son casos particulares de esta definición. Exacto. Si no es 0, tenés la de derivada direccional para cualquier otra dirección. ¿De acuerdo? Eso, lo que acabo de hacer, lo tienen ahí escrito. Bien. O sea, no hace falta acordarse de memoria todas las definiciones. Ni siquiera una, va a ser a libro abierto. Pero me refiero a que esta es la definición de derivada más general que tenemos para los campos. Bien. Punto. Respiramos profundo, oxigenamos las neuronas. Hasta acá es encontrar la definición de derivada. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema de esa definición que encontramos? O sea, ya encontramos una definición, hasta acá vamos bien. Pero ¿cuál creen ustedes que es el principal problema de esa definición? ¿Cuál? ¿Usar el vector? Ah, no, del cálculo de esta derivada que encontramos acá. ¿Cuál es el problema recurrente que tenemos que siempre estamos intentando solucionar cuando planteamos estas definiciones? Bien, el límite, ¿no? Que no nos gustan los límites, ese es nuestro gran problema. Yo creo que el cálculo históricamente se define como una disciplina matemática que intenta no calcular límites. Bien, o sea, que los define, que los usa, pero que intenta sacárselos de encima. Como a mí no, yo esto lo quiero resolver, pero quiero encontrar una manera de la cual no tenga que hacer un límite. ¿Por qué? Porque los límites son complejos. O sea, podemos hacer este límite para un campo sencillo, de una ley sencilla, pero si ya el f es seno de e a la coseno de x, este límite se vuelve una locura. Indeterminado, todo lo que ustedes quieran, pero la resolución se vuelve casi imposible. Entonces, tenemos que buscar una forma de encontrar esto sin calcular ese límite. ¿Pueden hacerlo con el límite? Sí, en casos sencillos se puede. De hecho, en la guía van a tener algunas actividades para plantear esto, por definición, y van a poder hallarlo. No es que no se puede hacer. Pero en general, en la mayoría de los casos, no. El límite se complica y nos pone una traba ahí. Entonces, vamos a intentar buscar una forma de hallar eso sin resolver el límite. Y para eso les presento esto. Esto en un libro de cálculo les puede llevar un capítulo entero. Yo lo resumí en esta diapositiva. ¿Bien? Y tampoco me voy a detener mucho. Pero bueno, lo necesito presentar, si no, no puedo avanzar. Para hacer un breve repaso, repito, no me voy a profundizar en esto. Para hacer un breve repaso, cuando ustedes vieron Matemática 1, aparecieron dos conceptos para las funciones, que son derivables o que son diferenciables. ¿Sí? ¿Qué significaba que una función sea derivable en un punto? Yo decía, el cuadrado en 1 es derivable. ¿Por qué? ¿Por qué es derivable? Sí, después lo relacionamos con otras cosas. ¿Pero qué significaba que sea derivable? ¿A qué me refería? Yo sabía que si era derivable era continua, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero qué significaba que sea derivable? Más fácil. Sí, más fácil todavía. Sí, o sea, que existe la derivada, ¿bien? O sea, si yo podía calcular una derivada en ese punto, es derivable. Así, la definición de derivable es esa. Existe la derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Después decíamos, si pasaba eso es porque las dos derivadas laterales son iguales, podíamos decir que había continuidad, o sea, podíamos relacionarla con un montón de cosas.
Pero cuando hablábamos de derivabilidad, era la existencia de la derivada, nada más. Ahora, si yo les digo, el campo tal, en este punto, ¿es derivable? ¿Qué les estaría preguntando? Si existe la derivada, pero acá no tengo una derivada. Tengo infinitas. Tengo una para cada dirección. Tengo dos parciales e infinitas direccionales. Entonces, ¿cuándo sería derivable un campo? Cuando exista una de todas esas, cuando existan las dos parciales, cuando existan todas. ¿Cómo hago para saber si existen todas? No puedo calcularlas todas, son infinitas. ¿Cómo? Bien, necesitar alguna propiedad extra, ¿no? Entonces, a lo que voy es la idea de derivabilidad de un campo se vuelve compleja. Y se vuelve tan compleja que se vuelve inútil. O sea, se vuelve tan difícil de pensarla que no tiene utilidad práctica. Entonces, directamente no se usa. Y esto se lo notan grande. No se puede decir que un campo sea derivable. La palabra derivable no se usa para campos. Se usa para funciones escalares, cuando existe la derivada. Pero para campos no podemos decir que un campo es derivable. No significa nada decir que un campo es derivable. Otro concepto que sí usábamos con las funciones era que una función podía ser diferenciable. Que en las funciones derivable y diferenciables había una analogía directa. Cuando eran derivables eran diferenciables y viceversa. ¿Bien? Pero significaba otra cosa. Significaba que podíamos pensar o usar diferenciales. No me voy a meter en eso. Yo sé que es un tema que suele generarles una profunda depresión. Pero la idea, ¿se acuerdan con los diferenciales? Voy a una idea intuitiva. Que yo tenía una curva, ¿sí? Un punto perteneciente a la curva donde quería calcular los diferenciales, planteaba la recta tangente, ¿recuerdan? Y lo que hacía era decir, bueno, si yo aproximo a la curva con la recta tangente, voy a tener una parte, ¿sí? El diferencial era la imagen de la recta tangente, y voy a cometer un error. ¿Se acuerdan? O sea que iba a haber, yo tenía una aproximación real usando la recta tangente, a eso le llamamos diferencial, a la aproximación que hacíamos, pero que ese valor que yo iba a obtener no iba a ser el correcto, iba a ser aproximado. Entonces iba a cometer un cierto errorcito, que era la distancia entre la recta tangente y la curva. ¿Se acuerdan? A medida que yo ese cálculo lo hacía más cerca del punto original, el error tendía a desaparecer. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto muy intuitivamente de diferenciales en matemática 1. En los campos sí se puede hablar de diferenciabilidad. No de derivabilidad, pero sí de diferenciabilidad. Y la idea es muy parecida. Básicamente la definición de diferenciabilidad en un punto, lo que me dice es que si yo quiero calcular, ¿no? Estoy en un cierto punto, me muevo un poco, quiero calcular cuánto cambia la z desde este punto hasta este punto, yo lo que podría usar es la gráfica, ¿no? Pero si yo en vez de hacerlo de manera exacta lo quiero aproximar, lo que puedo hacer es usar para este punto y este otro punto las derivadas parciales, ¿no? O sea, uso la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, eso me va a dar una cierta aproximación y voy a encontrar un cierto error. O sea, si uso las derivadas parciales voy a poder más o menos aproximar ese valor de z distante al original, pero no lo voy a encontrar exactamente. Las derivadas parciales me van a dar una cierta aproximación. Entonces, si yo uso la imagen del campo, acá tengo un punto, acá tengo el otro. Si uso las derivadas parciales, acá tengo este punto, pero voy a encontrar un punto que está por acá. Y voy a cometer un cierto error. ¿De acuerdo? El campo es diferenciable si este punto que yo estoy queriendo calcular está cada vez más cerca de esto, ese error tiende a desaparecer.
Lo mismo que pasaba con una curva, ahora lo pienso en una superficie. Eso que acabo de decir se escribe así. El cambio de las zetas lo puedo pensar usando las derivadas parciales. Fíjense, tengo un término que usa la derivada en x, un término que usa la derivada en y, pero cometo errores. Y me aparecen dos términos, ¿bien? En donde hay sendos errores. Si esto pasa, si para el punto que yo estoy trabajando, para cualquier otro punto a su alrededor, pasa esto, es decir, yo puedo hacer la aproximación y si me acerco, ese error va a disminuir, digo que ese campo es diferenciable en un cierto punto. ¿Bien? Ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué campo no sería diferenciable? Porque eso parece pasar siempre. Si yo me acerco entre los dos puntos, el error que voy a cometer va a ser más chiquito. ¿Bien? Pero no siempre. Imagínense que esta tarima sea la superficie de un campo. ¿Bien? Es decir, que yo estoy trabajando en este punto de acá, para un lado tengo, no sé, ese plano, pero para el otro lado tengo el piso. O sea que hay un salto, una discontinuidad ahí, ¿no? Entonces, si yo utilizo las derivadas parciales, yo puedo aproximar algo que está por acá, ¿bien? Supóngase, quiero aproximar algo que está en el medio de la tarima. Bueno, la aproximación me va a llevar a más o menos algo bastante plano, ¿no? Entre un punto y el otro. Pero si uso esa aproximación con un punto que está por acá, me queda súper lejos. Y aunque me acerque, el error va a seguir existiendo y va a ser grande. ¿Bien? Es decir, si yo me acerco de un punto que está en el piso al punto que quiero calcular, pero moviéndome por el piso, si la aproximación que yo estoy utilizando es la tarima, el error no va a disminuir nunca. Siempre me van a quedar distantes. ¿Se ve? ¿Por qué? Por la discontinuidad. Si esto en vez de ser un campo discontinuo fuera un campo suavecito, me acerque donde me acerque, siempre ese error va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, esto uno puede suponer que va a pasar si el campo tiene una cierta suavidad, si su gráfica es suave, ¿bien? Si no tiene discontinuidades raras, ni saltos, ni cosas de ese estilo. De hecho, hay un teorema que se llama teorema de suficiencia para la diferenciabilidad, que lo que dice es que si las derivadas parciales de un campo escalar f existen y son continuas en ese punto, o sea, si yo puedo hallar esta f en x y esta f en y y además son campos continuos, entonces esto va a valer. Va a haber diferenciabilidad. Y puedo imaginar a la superficie como suavecita. ¿Bien? Sin saltos ni cosas muy extrañas. ¿Para qué necesito todo esto? Todo lo que acabo de decir es más o menos para contarles una historia. ¿Qué es lo que necesito que sepan? Que cuando un campo es diferenciable en un punto, que es algo que yo puedo demostrar fácilmente, yo lo puedo pensar como un término en el que uso las derivadas parciales y un término que sería el error. Eso es lo que necesito de esta definición. ¿Bien? Es decir, puedo diferenciar los cambios en algo donde influyen f en x y f en y, f sub x y f sub y, y un pequeño error, que tiende a 0 si me acerco. Bien, ¿para qué? Miren, acá yo tengo la derivada, la definición de derivada parcial. Perdón, la definición de derivada direccional, la que vimos hace un rato. Básicamente, todo eso que tengo en el denominador, perdón, en el numerador, lo voy a pensar como delta z. ¿Ok? Ahora, si el campo fuese diferenciable, ¿bien? O sea, fíjense que acá tengo una condición, ¿eh? Este paso no vale siempre. Vale siempre y cuando yo pueda demostrar que el campo es diferenciable. Si el campo es diferenciable, en vez de escribir delta z, escribo la definición de diferenciable. O sea, escribo esto. ¿Sí? Ahí, nada raro. Lo raro es para qué estoy haciendo esto, ¿no? Pero en lo simbólico vamos bien. En vez de escribir delta x, voy a escribir lambda por ux. ¿Se acuerdan que habíamos definido antes que delta x era lambda por ux y delta y era lambda por y? Entonces, en vez de delta x, escribo lambda por ux. Y acá también. Y en vez de delta y, lambda por y, lambda por y. Y fíjense que acá pasó algo. No sé si llegan a verlo.
si tiene ya el ojo entrenado. Pero en este paso pasó algo hermoso, que me simplifica muchísimo el trabajo algebraico. Eso. Todos los términos de arriba tienen lambda multiplicando. Y yo estoy dividiendo por lambda. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Saco factor común lambda para todos los términos y cancelo los lambdas. ¿Bien? Ese límite se me hace muy sencillo. Ahí me queda una indeterminación, pero la puedo romper al toque. Cancelo todos los lambdas y ya está. ¿Bien? Fíjense, ahí cancelé este lambda, este lambda, este lambda y este lambda con este. Y me queda este término. Y ahora, cuando lambda tiende a 0, era que un punto se acercaba al otro, ¿no? En definitiva. ¿Qué le va a pasar a estos términos? ¿Alguno de estos términos va a cambiar a medida que lambda tienda a 0? ¿Es decir, que un punto se acerca al otro? ¿Eh? Sí, pasa. O sea, no de manera matemática, ¿no? El lambda ya lo eliminé. Pero si un punto se acercaba al otro, también pasaba otras cosas. Fíjense acá, ¿se acuerdan que esto venía de la diferenciabilidad? Tengo dos términos que venían de las derivadas parciales y estos dos términos que eran los errores. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo me acercaba con un punto al otro? Exacto, el error desaparecía. Básicamente yo cometía un error grande porque estaba lejos del punto, pero a medida que me acercaba, el error desaparecía. Prácticamente se volvían iguales la aproximación con el campo. Entonces, estos dos términos que tienen el error van a desaparecer cuando lambda tiende a 0. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen ahí? Entonces, en definitiva, este límite enorme, estos dos términos van a tender a 0, me va a quedar acá. Me va a quedar así. Que, en definitiva, va a ser esa expresión. Siempre y cuando sea diferenciable. ¿Eh? Esa es una condición que para la definición no está esa condición. Esto vale para cualquier caso. Esto, tenés que sacar las dos derivadas parciales y demostrar que son continuas. Sí. F sub x y f sub y. Bien, y encontramos esto. Yo sé que hasta ahí, con el mareo de todo lo simbólico, a veces es como, uff, bueno, ok, listo, terminé. Pero lo que acabamos de encontrar es maravilloso. Es una forma de calcular la derivada direccional en donde no aparecen límites. ¿Se ve? Acá yo empecé con la derivada direccional expresada con límite. Acá llegué a una estructura donde no hay límites. O sea, encontré una forma de cálculo de la derivada direccional que me permite no calcular límites en el medio, que era lo que estaba buscando. ¿Tengo que hacer bastantes cuentitas? Bueno, puede ser, pero no tengo que hacer límites, ya para mí eso es... Porque nada de esto depende de lambda. Entonces, es como si fuera el límite de una constante. Entonces, es la constante directamente. Bien. Y esa expresión es... rayos. Bueno. No miren esto. ¿Esto? Sí. Entonces, lo que acabamos de encontrar se llama regla de cálculo de las derivadas direccionales. Y acá pongo, agarren ya su resaltador. Esto es la regla de cálculo, no es la definición. ¿Por qué? Porque esta es una regla de cálculo y no puedo decir que es una definición. ¿Qué me impide decir que esto es una definición? Bien, porque hay una condición extra. Si es una definición, tiene que valer para todos los casos. Acá no vale para todos los casos. ¿Para qué casos vale? Para los diferenciables. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una definición. Si nosotros les preguntamos cuál es la derivada direccional y nos dicen esto, está mal conceptualmente. ¿De acuerdo? La definición es la del límite que vimos antes, que es molesta, y ustedes ahí nos pueden decir, esta es la definición, es difícil de calcular, lo calculamos haciendo esto, perfecto, en el caso de que sea diferenciable, pero no es la definición. Así como las reglas de derivación no son la definición de las derivadas. ¿De acuerdo? La derivada se definía como el límite del cociente incremental.
Entonces, esto es una regla de cálculo muy sencilla. Si a mí me dan un campo, me dicen, hallá su derivada direccional en un cierto punto siguiendo un cierto versor, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, hallar las dos derivadas parciales, que eso lo hago fácil, porque uso las reglas de derivación para las parciales. O sea, este número y este número los voy a tener que calcular usando derivadas parciales. Me va a dar un número acá, un número acá. Calculo, ni siquiera calculo, ubico en u sub x la componente en x del versor, en u sub y la componente en y del versor, multiplico y sumo. Lo más trabajoso ahí es calcular las derivadas parciales. Cuando vimos derivadas parciales, yo les dije, lo primero que tienen que hacer al estudiar este tema es practicar derivadas parciales. Porque las derivadas parciales van a aparecer en un montón de lugares. Incluso para las direccionales aparecen las parciales. Así que tienen que saber derivar parcialmente. ¿Bien? Y de hecho acá lo que tienen es otra forma de expresar esto. No es nada distinto. O sea, no es que es otra regla, es la misma, expresada de forma distinta. Miren, acá en la regla de cálculo, yo tengo en cada término derivada parcial por componente del versor. ¿Se ve? Derivada parcial con x por por el componente del versor en x. Más derivada parcial en y por componente y. Si acá hubiera más variables, habría derivada parcial en z por componente en z, derivada parcial en w, ¿no? O sea, habría un término por cada una de las variables independientes. Eso, a veces es más sencillo pensarlo como un producto escalar. Fíjense, junto estos términos que son derivadas parciales, los junto acá en un vector. Las pienso como dos componentes de un vector. U sub x y u sub y la pienso como dos componentes de otro vector. Y planteo ahí un producto escalar. Entonces, para que resolver ese producto escalar, ¿qué tengo que hacer? F sub x por u sub x más f sub y por u sub y. Y vuelvo acá arriba, ¿se ve? En vez de pensarlo como un producto escalar desarrollado, lo pienso como un producto escalar entre dos vectores, por componentes. ¿Quién es u sub x, u sub y? ¿Cómo puedo escribirlo? Como el versor. Y esto, que sería un vector formado por las dos derivadas parciales, ¿se ve? O sea, sería un vector cuyas componentes son dos números, que son las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Ese vector se resume así. Bien, lo escribo grande. Se resume así. Bien, es la forma que tenemos para escribirlo. Cuando ustedes vean esto, les está queriendo decir, formá un vector con todas las derivadas parciales de f ordenadas. Calcula todas y ordenalas. O sea, si f fuera un campo de 4 variables, buscás las 4 derivadas parciales y las ordenás en el orden de las variables. X, Y, Z. ¿Bien? Ese símbolo lo que resume, lo que te está indicando, lo que te está pidiendo, es que vos calcules todas las derivadas parciales que puedas para ese campo en ese punto. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con dos variables, tendremos que hacer dos, con respecto a X y con respecto a Y. Hacer las dos. Sí. Se llama operador. No voy a meterme en eso. Ya quienes cursen matemática 3 van a ver un poco más de operadores. Yo no me voy a meter en eso. Piénsenlo como aparece ese triangulito, me está pidiendo que haga todas las derivadas parciales y las ubique en orden. ¿Bien? Ese triangulito invertido se llama nabla. Con N. Nabla. ¿Bien? Nabla. Sí. Y todo esto se llama gradiente de f.
O sea, cuando aparece ese triangulito, le estamos pidiendo el gradiente de f. ¿Qué es el gradiente de f? Todas las derivadas parciales ubicadas en orden. De x en y. ¿Bien? Sí, o de, por ejemplo, vos lo vas a ubicar en un punto. Entonces, siguiendo las coordenadas de ese punto. Si ese punto tiene x y y, sería primero la de x, después la de y. Sí, exacto. Si fuera presión-temperatura, sería primero presión, después temperatura. ¿Bien? Porque no siempre van a ser con letras. Claro, sí, vamos a trabajar con dos variables. Puede aplicarse para cualquiera. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces esta regla de cálculo se puede escribir así, como el gradiente escalar el versor. ¿Bien? Solo vale para diferenciables. Esta forma de escritura me permite también llegar a otras conclusiones. ¿Bien? Antes de esas conclusiones, bien, ahí tienen todo escrito lo que vimos. Antes de llegar a esas conclusiones, que son importantes, así que quédense, hagamos un ejemplo para que vean lo fácil que es esto. Tengo este campo en este punto siguiendo este versor, el que vimos antes, ¿no? Sabemos que nos tiene que dar menos 3 raíz de 2. Nosotros dijimos, eso lo podemos hacer hallando el límite. No queremos, podemos, pero no queremos. Usemos la regla de cálculo. ¿Qué tienen que hacer para aplicar la regla de cálculo? Ese campo es diferenciable. Empecemos del hecho de que es diferenciable. Quiero llegar al numerito. Bien, empecemos por ahí. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de ese campo en x? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Menos 2x. O sea, esta es constante, derivada 0, menos y cuadrado también es constante si estoy trabajando con respecto a x, por lo tanto su derivada también es 0, y menos x cuadrado, su derivada, derivo con reglas de derivación, menos 2x. Y para y, menos 2y. ¿Bien? Entonces, yo tengo la ley de esto y tengo la ley de esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bien. Esto lo tengo que calcular en el punto. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que es la derivada parcial en el punto. ¿Cuánto vale esto en el punto 1, 2? Menos 2. Y esto en el punto 1, 2, menos 4. Entonces, yo lo que encontré acá es el gradiente del campo en el punto 1, 2. ¿Cuál es ese vector? Menos 2, menos 4. Es esas dos derivadas parciales, ubicarlas como componentes ordenadas. Primero la de x, después la de y. ¿Bien? El gradiente yo sé que parece, cuando lo vemos así, dice, oh, qué cosa extraña es esta cosa que es nueva, que apareció un triángulo invertido, bla, 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 casi satánico. Pero simplemente es ubicar las derivadas en orden, nada más. Que sigue siendo un poco satánico, pero... Después, lo que necesito es el versor, que también lo tengo, ¿no? Es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y la derivada, ¿cómo la voy a calcular? Ya tengo todos los datos. Bien, hago el producto escalar entre esos dos, o sea, primera componente por primera componente más segunda por segunda. O sea, menos 2 por raíz de 2 sobre 2 más menos 4 por raíz de 2 sobre 2, ¿no? Este 2 con este 2 se cancela, este 4 con este 2 se cancela y acá me queda un 2. Entonces me queda menos raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Menos apallo, menos 2 apallos, menos 3 apallos. Bien, calculé la derivada direccional súper rápido. Y me obvié límites, que eso es lo importante. ¿De acuerdo? No necesité recurrir a ningún límite indeterminado, ni romper ninguna indeterminación, ni nada por el estilo, para llegar a
la derivada direccional. ¿Sí? Sí, de hecho acá ustedes pueden encontrar, si en vez de poner -2 menos 4 ponen -2x menos 2y, a eso se le va a llamar campo gradiente. O sea, no es el vector gradiente, sino es una expresión. Sí, sí, sí. Eso lo empezaremos a ver la semana que viene, pero sí. ¿Mm? Sí, está bien. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer todo eso en 2 semanas? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Bien? Punto. Esto también tiene práctica para hacer, pero fíjense que esto, como práctica específica de derivada direccional, casi no es nada. Es solamente acomodar bien los números y multiplicarlos y sumarlos. Acá, ¿dónde está la mayor dificultad? Acá, en encontrar las derivadas parciales. Bien, esto es un campo bastante sencillo para hacer derivadas parciales. Si acá ya aparece una expresión un poco más complicada, bueno, ahí se va a complicar el tema. No en esto. ¿Eh? Sí, igual en general nosotros les decimos que son los campos diferenciables. No, no. Tienen que justificar poniendo por qué es diferenciable hago esto, pero no van a tener que demostrar que es diferenciable. No, no nos interesa eso. En general, ¿por qué no nos interesa? Porque en las ciencias naturales la mayoría de los campos con los que van a trabajar son diferenciables. O sea, la temperatura no hace rarísimas de que viene la temperatura suave y de repente cambia una condición y pasa de 38 grados a -320. O sea, tampoco podría pasar porque sería más bajo que el cero absoluto, pero bueno. Como todo suele ser suave y diferenciable, obviamos esa condición. Bien. Todo lo que acabo de hacer lo tienen ahí escrito. Pero lo que me interesa, y esto sí me parece importante, porque esto sí suele ser muy útil, es las consecuencias que podemos obtener de esto. Miren, esta es la fórmula de cálculo de recién, ¿no? La derivada es igual al gradiente escalar el versor. Nosotros hasta recién lo vinimos trabajando por componentes. Primera por primera más segunda por segunda, ¿no? Pero esto lo podemos pensar por definición de producto escalar. ¿Cómo era la definición del producto escalar? Si yo tenía eso. Si yo tenía A escalar B, lo podía pensar como módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que formaban. ¿Se acuerdan? Esa era la definición de producto escalar. Teníamos ahí la definición, que a veces era difícil de trabajar por ese coseno, entonces la trabajábamos habitualmente por componentes. Acá ya la trabajamos por componentes, pero si la trabajamos por definición aparecen algunas consecuencias interesantes. Miren, este producto escalar lo puedo pensar así, ¿no? Módulo del gradiente por módulo del versor por el coseno del ángulo que forman. Ese va a ser el resultado de la derivada direccional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de esos términos podemos matarlo? Bien, el módulo del versor, ¿cuánto vale? Por definición. 1. Entonces acá es por 1. Chau. ¿De acuerdo? Y le llamo teta al ángulo que forma el gradiente con el versor. ¿De acuerdo? O sea, básicamente, ustedes imagínense lo siguiente. Estoy parado en un punto. El gradiente para el campo en ese punto no es variable, es uno solo. Fíjense, en el anterior habíamos encontrado el -2, -4. No hay infinitos gradientes para este punto. Para este punto tengo el -2, -4. O sea, el gradiente apunta para allá, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo que sí puede cambiar es la dirección en la que yo me quiero mover. Quizás me quiero mover para allá, quizás me quiero mover para allá, mover para allá. Quizás me quiero mover siguiendo el gradiente. Quizás me quiero mover exactamente opuesto al gradiente. ¿De acuerdo? Le voy a llamar teta al ángulo que forman hacia donde yo me quiero mover con el gradiente. Sería este ángulo que tengo acá. ¿De acuerdo? El gradiente fijo, la dirección en la que yo me quiero mover, esa U, la defino yo. Entonces, lo que me dice eso es que la derivada direccional va a ser el módulo del gradiente por el coseno de ese ángulo.
El módulo del gradiente no lo conozco, se lo podría calcular. Pero acá aparece un coseno de un ángulo. Y esto tiene algunas propiedades que a mí me interesan. Por ejemplo, ¿qué resultado puede darme el coseno de un ángulo? Entre menos 1 y 1. Está acotado. ¿Bien? O sea, este término de acá no va a poder ser ni mayor que 1 ni menor que menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor? Este es un número fijo. Este. No, este. Exacto, perfecto. O sea, si el coseno varía entre menos 1 y 1, y yo a eso lo multiplico por esto, el máximo valor que voy a obtener de esa multiplicación va a ser este, que vendría de a este número multiplicarlo por 1. Y el mínimo va a ser menos este número, que viene de a este número que tengo acá, multiplicarlo por menos 1. ¿Se ve? Vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo. Supónganse que el módulo del vector gradiente está acá, ¿no? Fijo acá. Es este vector cuyo módulo es 7. ¿De acuerdo? O sea, esto vale 7. La derivada direccional es eso por el coseno del ángulo que forma con la dirección en la que yo me quiero mover. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el mayor resultado que voy a poder obtener de esa derivada direccional? 7 por el máximo de este. Y el máximo de ese vale 1. Entonces va a ser 7. ¿Y cuál va a ser el mínimo que puedo obtener? 7 por el mínimo de esto, que va a ser menos 1 el mínimo. Entonces el mínimo valor de la derivada direccional va a ser menos 7. ¿Se ve? Puedo obtener todos los intermedios. Puedo llegar a obtener menos 6, 5, 3,2, 0, 1,7. Todos esos valores puedo obtenerlos. Sí, de hecho, ni siquiera una derivada direccional. Si vos conseguís el vector gradiente, ya encontraste todas las derivadas direccionales. Claro. O sea, si vos encontraste esta, las derivadas direccionales todas van a depender de ese número multiplicados por este, que es un número que va a estar entre menos 1 y 1. Como mínimo va a ser menos 1, como máximo va a ser 1. Todos los de intermedio lo toman. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que estoy queriendo decirles es esto. Tengo el gradiente. Este vector violeta está fijo, no es un vector que se mueve o que cambia. Tiene una dirección para un cierto punto y un cierto campo. Tiene una dirección, un sentido fijo y un módulo fijo. Eso es lo que ustedes estaría bueno que puedan obtener, porque si obtienen eso ya tienen casi todo. Y después lo que pasa es que aparece un versor U que es hacia donde ustedes se quieren mover, por ejemplo, hacia allá. Eso genera un ángulo entre los dos y esta formulita les permite calcular la derivada direccional. ¿Bien? Obviamente ese U es el que se puede mover, no el gradiente. Bien. Eso les resulta un poco antiintuitivo, pero este ángulo, ¿entre qué valores puede estar? Uno diría, bueno, entre 0 y 2pi, ¿no? Entre 0, doy una vuelta y 2pi. Pero en general se define como el ángulo más chiquito. Por ejemplo, acá yo tengo dos ángulos. Tengo ese, pero también tengo todo este. ¿No? Claro. Entonces, si yo tengo estos dos vectores y defino a θ como el ángulo más chiquito que se forma, sería este. No trabajo con todo este, trabajo con este. Entonces ahí no va a ir de 0 a 2pi. El máximo valor que va a tener va a ser pi. ¿Por qué? Porque si yo me paso de 180, por ejemplo, 185, ¿bien? El mínimo ya no va a ser este. No va a ser el de 185, va a ser el otro. Que va a valer 175. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo θ lo vamos a definir que va entre 0, que sería acá, cuando están ambos paralelos y en el mismo sentido, hasta 180, que sería cuando se oponen. Son paralelos, pero con sentido opuesto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el coseno de ese ángulo va a ir entre menos 1 y 1. Cuando esté en el caso de que el coseno me dé 1, voy a encontrar la derivada direccional máxima.
Y cuando esté en el caso de que el coseno me dé -1, la derivada direccional mínima. ¿Bien? O sea, la derivada direccional va a ir como máximo a este valor. Las derivadas direccionales van a ser menores o iguales a ese valor, al módulo del gradiente. Y como mínimo, al opuesto de ese módulo. Siempre van a ser mayores o iguales al opuesto de ese módulo. Dicho de otra manera, si el módulo, por ejemplo, vale 7, las derivadas direccionales van a ir desde 7 a -7, o al revés, desde -7 a 7. Si ustedes ya saben que el módulo del gradiente vale 7 y les pedimos hallen el ángulo para el cual la derivada direccional vale 12, ustedes ahí directamente tendrían que describir, no va a existir ese ángulo. Bien, el máximo que vas a encontrar va a ser 7. Nunca vas a poder llegar a una derivada direccional de 12. Bien, vamos. Primero, antes de responderte eso, cierro con esto. ¿Hacia dónde vamos para llegar a esas? Bien, esta es la máxima, esta es la mínima. ¿A dónde nos tendríamos que mover para llegar a la máxima y a la mínima? ¿Cuál sería el ángulo que me genera el ángulo teta que teníamos acá? ¿Cuál es ese ángulo el que me generaría la derivada máxima? O sea, llegar hasta este punto. Dicho de otra manera, ¿qué ángulo me genera un coseno igual a 1? 0. ¿Bien? O sea, cuando este ángulo teta es de 0 grados, es decir, yo me estoy moviendo en la misma dirección y sentido que el gradiente, encontré la derivada direccional máxima. Son paralelos y con el mismo sentido. ¿De acuerdo? Y si ahora yo quiero llegar al caso de la mínima, paralelos y opuestos, ¿no? Tendría que tener un ángulo de 180. O sea, si el gradiente está acá, me tendría que mover justo en sentido opuesto. Sí, o lo puedes calcular el ángulo directamente, usando producto escalar. O puedes decir genéricamente. Ah, sí, 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 claro, sí, sí. Sí. Si vos ya sabés estas... Sí, podés hacerlo de dos maneras. Si este es paralelo a este en definitiva es el versor asociado a este. Entonces vos lo que podés hacer es calcular el versor asociado y ver cuál. O buscar un lambda, un alfa que los vincule. Sí. Ahora, supónganse que la derivada direccional les da 0. ¿Cuánto tiene que valer este coseno? Sí, el ángulo 90 y el coseno 0, ¿no? O sea, acá tengo un número que no es 0. Entonces tiene que ser este 0, necesariamente. Para que el coseno de un ángulo me dé 0, el ángulo tiene que ser 90. Entonces, esto significa que si yo tengo una derivada direccional 0, significa que si yo tengo el gradiente acá, me estoy moviendo justo perpendicular. ¿Se ve? Entonces, fíjense que pasa de máximo, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, 0, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, mínimo. ¿Bien? Si el módulo del gradiente vale 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 7. ¿De acuerdo? Ese sería el comportamiento. Y si sigo, menos 6, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 7. ¿Se ve? Todos los valores entre menos 7 y 7 lo voy a poder encontrar en algún lugar. Pero el máximo es siguiendo el gradiente y el mínimo es opuesto al gradiente. Todo eso lo tienen ahí. Tienen también la cuestión angular, ¿no? Pero todo eso queda resumido, voy a saltar eso porque ya lo hice con las manos, lo que tengo ahí graficado, en esto que es un teorema, pero que sale de lo que vimos recién. La máxima derivada direccional es el módulo del gradiente y se da en la dirección y sentido del gradiente. ¿Bien? O sea, el valor de la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente y el dirección y sentido en el cual me tengo que mover para alcanzarla es siguiendo al gradiente. Sí.
No, esto necesitas que sea diferenciable. O sea, si es diferenciable pasa esto. No. Si es diferenciable pasa esto, no es un scissor. Y la mínima, el valor de la mínima es el opuesto al módulo del gradiente y se da siguiendo en la dirección y sentido opuesto al gradiente. ¿Para qué sirve esto? Porque es una pregunta que me parece muy importante. Más importante que cómo se obtiene. Bien, vuelvo si a alguien le faltó copiar. ¿Para qué sirve esto? ¿Se acuerdan el caso de las cochinillas? Que teníamos en la posición 3-2 la cochinilla que sentía el gas que la quería matar y se quería escapar. Dijimos, bueno, se va a escapar siguiendo la dirección donde más rápidamente desaparezca el gas. ¿Bien? Eso sería la derivada direccional mínima. ¿Se ve? Voy a seguir la dirección y sentido donde la razón de cambio de la concentración del gas sea la más chiquita de todas. ¿Eso qué significa? Que el gas decrezca lo más rápidamente posible. ¿Se entiende la idea? O sea, me voy a seguir hacia donde sienta que esa concentración, si yo me muevo para allá, va a bajar lo más rápidamente posible y yo me voy a salvar. ¿Cómo hago? Vuelvo acá. Si yo tuviera que calcular la mínima derivada direccional, ¿a quién voy a recurrir? ¿Voy a tener que plantear una derivada direccional con la regla de cálculo y todo? No. ¿Quién me va a dar información de la mínima derivada direccional? El gradiente. Entonces, yo lo que voy a tener que buscar va a ser el gradiente. El opuesto de su módulo me va a dar cuánto vale esa mínima derivada direccional a la que se va a enfrentar la cochinilla. Y el opuesto del vector gradiente me va a dar hacia dónde se va a mover la cochinilla. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tendría que hacer, sabiendo el campo, es calcular su vector gradiente. En estos 2 minutos que me quedan, hagámoslo. 14 menos 2i menos x cuadrado sobre 6. Ese es el campo. Entonces, yo lo que necesito es gradiente. ¿De acuerdo? ¿Qué calculo? En el punto 3,2. Bien. Díganme ustedes, derivada parcial con respecto a x. Menos 1/3 de x, muy bien. Y, no, menos 2. Es. ¿De acuerdo? Lo calculo en el punto. Esto me da menos 1/3 por 3, ¿no? O sea, menos 1. Y esto me da menos 2 directamente. Por lo tanto, el gradiente de c en ese punto, no, en x y no, perdón, en el punto 3,2, es el vector menos 1, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa qué información me da? Que si yo estoy en el punto 3,2, si me muevo en dirección del menos 1, menos 2, la concentración va a aumentar lo más rápidamente posible. Porque ese es el gradiente. ¿Bien? O sea, si yo estoy en el punto 3, 2, el gradiente lo que me indica es la dirección y sentido de máximo crecimiento. O sea, si ahí me muevo menos 1 para allá y menos 2, o sea, me muevo así, ese es el gradiente, es dirección y sentido de máximo crecimiento. ¿De acuerdo? ¿La cochinilla se va a mover para ahí? No, al contrario. Si se mueve para ahí, se muere muy rápido. ¿Cuál es el módulo del gradiente? Ahí. Sería raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Raíz de 5, ¿no? Entonces, si se mueve para allá, la concentración aumenta a una razón de raíz de 5 y que es lo más rápidamente posible que aumentaría. ¿Hacia dónde se va a mover la cochinilla? Bien. Se va a mover exactamente en el sentido... Uy.
exactamente en el sentido opuesto. Se va a mover para allá. ¿Sí? En el opuesto del gradiente. O sea, en el sentido del vector 1, 2. ¿De acuerdo? La derivada direccional máxima. O sea, el módulo, el vector gradiente, que es un vector, te indica hacia dónde moverte para que crezca lo más rápidamente posible las imágenes. ¿Bien? Ahora, si vos lo que querés calcular es qué tan rápidamente crecen, es decir, un valor de derivada, un resultado de derivada, que es un número, no es un vector, ese número se corresponde con el módulo del gradiente. ¿De acuerdo? Que es raíz de 5. En cambio, si yo quiero ver hacia dónde moverse para que esa concentración disminuya lo más rápidamente posible, es en la dirección, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. O sea, en el 1, 2. ¿Y cuál va a ser esa velocidad? ¿Cuál va a ser la derivada mínima de ese campo? Va a ser menos raíz de 5. ¿De acuerdo? Es decir, si se mueve una unidad de distancia, disminuye raíz de 5 unidades de concentración, raíz de 5 ppm. ¿Bien? ¿Se ve un poco mejor para qué sirve? Porque fíjense que yo ahí no tuve que calcular ninguna derivada direccional per se. Ya con conocer la ley del campo, pudiendo hallar sus derivadas parciales, conozco información de máximo y mínimo crecimiento de las imágenes. ¿Bien? Si después me piden qué pasa si me muevo en dirección de tal vector, tendré que calcular una derivada direccional, ahí no me voy a salvar. Pero puedo hallar información sobre el máximo y el mínimo cambio sin necesidad de resolver derivadas direccionales por la regla de cálculo. Bien, hasta mañana. A descansar, que hoy tuvieron una mañana intensa. ¿Alguna duda? ¿Gente virtual? Bueno, ¿me esperan afuera? Así dejo que se acomode Marisa. Perdón, me robé 4, pero quería ya cerrar con ese tema.